Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tengan muy buenos días. Que el Señor me les bendiga. Y bueno, una mañana más que podemos nosotros darle gloria al Señor y estar juntitos esta mañana por este medio, pues es una bendición. La verdad es que Dios nos enseña, hermanos, hermanas, en todo y para todo. Y creo que esa es parte de las estrategias de Dios. Porque si hay algo que en realidad nosotros debemos saber, es que Dios tiene formas y maneras. Recordemos algo de que Dios es soberano. Y en esa soberanía pues Dios trabaja. A veces nos parece, a veces no nos parece. Pero Dios sí sabe cómo estás trabajando. El Señor sí sabe cómo está acomodándolo todo. El Señor sí sabe qué está haciendo en tu vida y en tu casa. Así que esta mañana nos alegramos y bueno, qué bendición de saber que estás ahí, familia linda, te amamos, oramos por tu casa, por tu familia. Nuestros tiempos de oración siempre es como hacía el apóstol Pablo, recordando a los hermanos. Me imagino que este hombre, cuando se ponía a orar, cerraba sus ojitos y comenzaban a pasar imágenes ahí en la mente de él, la familia tal, la familia la otra, el hermano tal, y de ahí que usted lo ve en las cartas de Pablo, cuando él siempre termina, siempre está la salutación final, donde él comienza a saludarme a Evodia, a Sintique, saludarme a este, al otro. Así es que él los llevaba siempre en sus oraciones. Y bueno, pues esta mañana también nos gozamos de que Dios nos dé la bendición de estar juntitos. ¿Verdad que a estas alturas de todo lo que ha pasado, vuelves a ver en tu entorno y vuelves a ver tu casa, tu familia y vernos sanos, vernos, Dios, protegidos por el Señor, siendo Él el Señor, siendo Él ese Dios lindo que es el que cuida de nosotros, decimos más que bendecidos. Usted es una familia más que bendecida. Mi hermano, usted es un hijo de Dios más que bendecido. Y creo que por ahí es que nosotros nos llenamos de bendición al decirle al Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. De manera que hoy podemos nosotros regocijarnos y ahí constantemente estamos comunicándonos con los hermanos y todo, llamando y preguntando cómo están, cómo se sienten y escuchar que ellos responden, pastor, estamos bien, todo está bien. Pues déjeme decirle que eso es una enorme bendición del Señor, una gran bendición del Señor. Así que bienvenido y bienvenida. ¿Qué le parece si ponemos este culto en las manos del Señor? Vamos a orar, vamos a pedir que hoy el Espíritu Santo nos ministre, que hoy el Señor hable a nuestros corazones. Y cuando digo a nuestros corazones es que el hecho de que yo sea el predicador no quiere decir que estoy exento, no, también yo vengo buscando que Dios me hable. Y porque mire, la mayoría de veces uno trae como el tema de lo que quiere hablar, pero mira qué bendición es cuando estás desarrollando el tema, cuántas veces el Espíritu Santo le trae a uno y te acuerdas de tal versículo y te acuerdas de tal cita bíblica y entonces, wow, se queda uno sorprendido porque no lo tenías en tus apuntes y entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, el Señor también nos está ministrando, así que vamos a orar porque este día, esta mañana Dios nos va a ministrar. Ahí como estás, inclina tu rostro, si estás ahí alrededor de tu familia, tómense de la manita,
Ustedes si tienen la libertad de tomarse de la manita y démosle gracias al Señor. Invitemos al Espíritu Santo de Dios en este momento. Invita al Espíritu Santo de Dios y digámosle juntos: Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Un día más que nos regalas, pero un día más que nos regalas es un día más de victoria, Padre. Es un día más, Señor Jesús, Señor, a tomar en cuenta de que tu mano está ahí. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy podemos alabarte y bendecirte y decir: Señor, en medio de todo, la mano tuya ha sido poderosa. Bendigo esta familia, Señor, que está viéndonos. Bendigo este hermano, esta hermana. Bendigo, Señor, este amigo, esta amiga que nos está viendo por primera vez. Te bendigo. Y que el Señor Jesús traiga luz, revelación, y que el Espíritu Santo hoy se glorifique en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. En temas anteriores, tal vez usted se recuerda que hemos estado hablando de puntos importantes como tener la mente de Cristo, ¿se acuerda? Cuidado nuestros ojos lo que ven. Entonces hemos venido hablando de temas de estos. ¿Por qué temas como estos? Porque es lo que ahorita debemos prestarle atención. Prestarle atención, y decíamos cuando hablamos de la mente de Cristo, es que el Espíritu Santo nos lleva hacia una dirección, y es que lleguemos a pensar como Cristo piensa. El tema que traemos hoy es un tema muy importante, también muy lindo, muy motivador, porque el tema que hoy vamos a tocar, mi hermano, mi hermana, familia del Señor, hoy vamos a hablar de el poder de la palabra, el poder de la palabra de Dios. Claro que es poderosa la palabra. Y qué mejor tiempo para creer en esa palabra que hoy. Qué mejor tiempo que ahora. Porque ese es el momento donde nosotros podemos refugiarnos. Así que yo voy a tocar un tema. Abra su Biblia ahí. Recuerde siempre que hemos acostumbrado en la iglesia a que los hermanos siempre tomen las notitas, los apuntes, las citas bíblicas. ¿Por qué razón? Porque qué bueno es cuando yo tengo todas mis citas bíblicas anotadas y después ya me voy a la casa y ya en un tiempo ahí las vuelvo a repasar. Entonces como que me queda más claro lo que estoy recibiendo. Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 8, porque en Mateo capítulo 8 hay una historia muy linda que la quiero compartir con usted. Y Dios, es llegar al convencimiento de algo tan maravilloso como saber qué representa la palabra de Dios, qué representa Jesús en tu vida. Así es que hablar del poder de la palabra es hablar de Jesús. Sí, ¿sabes por qué? Porque según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que Él es la palabra, que Él es el verbo, y que el verbo fue el que estuvo con nosotros y vino a nosotros, y bendito sea el Señor, que en tu vida y en mi vida se quedó en nosotros. Gloria al Señor, no se fue, se quedó con nosotros. Muy bien, Mateo capítulo 8, versículo 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Diga conmigo: gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Me gusta este versículo 7, qué convicción la del Señor. Sí, yo voy a ir, no te preocupes, yo voy a ir y lo voy a sanar. Qué convicción. Ese es el poder de la palabra. Pero bueno, viene aquí el versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
no necesito, no soy digno, le está diciendo, que des el trabajo de ir hasta mi casa. Sé que eres un hombre muy ocupado en tu ministerio, muy buscado por la gente, y está como pensando ahí, estoy pensando con la mente del centurión, que él deje aquí todo, aquí está toda la gente escuchándolo, y dejar esto para ir hasta mi casa. Pero también él reconoce algo. ¿Sabes qué reconoce? Que Jesús es un hombre de autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué lo reconoce? Porque acuérdate que estamos hablando de un centurión. Y como usted lo ve, más luego dice, porque yo también, dice el 9, soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces, él está reconociendo, Jesús es un hombre de autoridad. Este hombre es un hombre de autoridad. Y claro que con solo la autoridad del versículo 7, no te preocupes, yo voy a ir a tu casa y yo lo voy a sanar. Convicción y autoridad. Y de esto es que queremos hablar hoy. Lo importante que es que nosotros, usted y yo, nos anclemos en la palabra de Dios. Nos anclemos en esta palabra. Nos fundamentemos en esta palabra. ¿De qué te digo? Hay mucho que pensar en estos días. Hay mucho que pensar. Por decirte algo, cuando ya veíamos como que todo se iba ya, dicen los expertos, aplanando, ¿verdad? En cuanto a numeritos, de pronto vernos que a partir de ayer rigen ya otras medidas y todavía más drásticas que las del principio, otros 9 días todavía más drásticos, y todo esto te deja mucho que pensar. Ver estadísticas como que el asunto, lejos de menguar, no, ahora al principio había que esperar un montón de tiempo para ver un resultado negativo, como que se sumaba un muerto más, y ver ahora que es todos los días hay uno, al menos en esta última semana, uno por día. Todos estos numeritos, si nosotros le damos cabida a nuestra mente, de verdad que nos desubica y nos desestabiliza. ¿En qué sentido? En la fe. Nosotros tenemos que ir viendo algo, que es precisamente en los momentos críticos, donde si nosotros fijamos nuestra fe en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, podemos mitigar el golpe con más, ¿qué te digo? Con más credibilidad, con más razonamiento, decir, sí, la verdad es que el Señor tiene control de todo. Que hoy tú y yo podamos decir, el Señor tiene control de todo. Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que está sucediendo, pero también Él sabe que usted y yo existimos y que somos su familia. Eso me llena cuando yo veo en Efesios que dice que nosotros somos de la familia de Dios. Entonces imagínate, ¿quién va a dejar en un momento de crisis a su familia botada? Y Jesús dijo, bueno, pues si ustedes siendo malos se preocupan por su familia, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Así que, mi hermano, esto es una bendición de Dios. Esto es una bendición de Dios. Este hombre está en un momento crítico. Está en un momento crítico, ¿por qué? Porque dice que tenía un criado. Ahora, yo me imagino que este criado, para que este hombre fuera a buscar ayuda, este criado era alguien de veras muy, pero muy cercano a él. A pesar de que era un criado, que era su esclavo, pero acuérdate que los amos tenían criados de mucha confianza, muy cercanos a ellos, como tuvo Abraham su criado, ¿se acuerda? El que mandó a traer a la esposa de su hijo Isaac, y entonces dice que este hombre era el más cercano a él. Bueno, aquí vemos que este hombre tiene a alguien muy cercano,
y que por él es que se esfuerza y basta donde está Jesús, y le dice que está postrado en casa, que está paralítico y que está gravemente atormentado. Él está preocupado y entonces recurre a Jesús. ¿Cuándo es que tenemos que recurrir al Señor? Precisamente cuando más preocupado estás. Y entonces, como te dije hace un rato, en momentos como estos, que está viviendo nuestro país, que está viviendo el mundo, pues más preocupado estás. Pero nosotros no debemos preocuparnos, debemos ocuparnos. ¿Por qué? Porque sabemos de que todo en el Señor tiene respuesta. Y esa es la bendición más grande. Todo en el Señor tiene respuesta. Gloria al Señor. Por eso es que dice que en el versículo 10 de Mateo 8, dice, al oírlo Jesús, al oírlo con esta convicción, reconozco en ti la autoridad porque soy un hombre de autoridad. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que viene buscando el Señor en estos días en tu vida? Diga fe. Tu fe te distingue. Tu fe te hace ser un hombre diferente y una mujer diferente. Ni en Israel, dijo Jesús, he hallado tanta fe. Ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces, aquí vemos que Jesús está hablando de esto precisamente, y está hablando de que sí, el Señor mismo lo habló, y él dijo que en varios versículos de la Biblia, sobre todo en San Juan, dice que bueno, que el que escucha sus palabras y cree en ellas, pues tiene vida eterna. Sí, porque creer en las palabras de Él es creer en Él. Creer en las palabras del Señor Jesús es creer en Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Y entonces también aquí nos dice, gloria al Señor, que el que cree en sus palabras, dice que no viene a condenación, dice la palabra. El que cree en sus palabras, en estas palabras, no viene a condenación. Ni en Israel he hallado tanta fe. Está hablando como diciendo, este centurión es romano. Este centurión es romano. Este centurión no conoce la ley, no conoce la Torá, no conoce nada. Pero sin embargo está reconociendo que en mí hay autoridad, que en mí hay confianza. Y eso es lo que buscamos. En momentos difíciles, saber que en el Señor está la confianza, gloria al Señor, y que el que cree en el Señor, pues no va a venir a condenación, más bien no. Usted y yo hemos pasado de muerte a vida. ¿Y por qué de muerte a vida? Porque imagínate cómo tenemos que orar y seguir orando por la gente que no tiene a Cristo, que no conoce a Cristo. Porque imagínate, en medio de esta tribulación, y no tener una convicción de quién está al lado suyo, de que en su casa y en su familia hay cobertura y hay protección. Nada más imagínate qué situación más crítica y qué situación más difícil. Así que, mi hermano, verdad que sí es de darle gracias a Dios que tú le conoces. Yo alabo a Dios que estés aquí. Yo lo alabo a Dios que sigas interesado en oír las palabras del Señor. Que esta mañana dijiste, bueno, ya viene el tiempo, ya viene el momento de tener nuestro culto, de sentarnos a recibir una palabra. Te felicito por eso. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Total y plena confianza en Él. No necesito, le dice Él, que vayas a mi casa. Primero, no soy digno. No soy digno. Y segundo, di la palabra. Tú eres un hombre de autoridad, nada más di la palabra. Hoy tenemos que pensar así y decir al Señor, no me voy a regir por los
por las palabras de los medios de comunicación. No me voy a regir por las palabras de los periodistas. No me voy a regir por las noticias que vienen de otras fuentes. Mejor quiero regirme por la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra hay fe, en la palabra hay obediencia, en la palabra hay convicción. Gloria al Señor. Y creo que eso es precisamente lo que pudo entender Pedro. Hay una cita bíblica que está en San Juan capítulo 6 y en el versículo 68. San Juan 6, 68. Yo quiero que usted y yo lo veamos en la palabra, porque esto es revelación, esto es convicción. Acuérdate en el capítulo 6 lo que estaba ocurriendo. Ya dice 6:66 que ya muchos no querían andar con Jesús ya, y comenzaron a devolverse. Mira, si en estos días usted y yo no nos afianzamos en la palabra, no motivamos nuestra fe a creer, imagínate, de seguro que entraría un gran desánimo. Y esa fue la palabra que Pastor Kenneth dio el domingo anterior, ¿te acuerdas? Acerca del ánimo, de cobrar ánimo. Bueno, esos son los temas que el Espíritu Santo nos ha venido inquietando a hablar. ¿Por qué? Porque es la palabra que viene a reforzar nuestra fe y nuestra convicción. Entonces, en San Juan 6, 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Oramos como pastores, oramos todos los días: Dios, Señor, que ese rebaño que tú has puesto a nuestro cuidado se mantenga, que no vayan hacia atrás, sino que vayan hacia adelante. Esa es mi oración por ti, mi hermano. Esa es mi oración por ti, mi hermano. Que tú sigas adelante, que sigas motivada. El Señor está con nosotros. Él nos va guiando, Él nos va guiando, Él nos va llevando. Gloria al Señor. Oh, bendito Dios. Tú no estás solo, Él te va guiando. Tú no estás sola, Él te va guiando. Muchos, dice, volvieron atrás, ya no querían andar con Él, ya no andaban con Él. Jesús, muy sabio, se volvió a sus discípulos. Y cuando yo veo el 67, mira el 67, hermano. Cuando miramos el 67, yo no sé qué semblante vio Jesús en los discípulos. No sé si estaban preocupados. La congregación se está disminuyendo. Ya no es el mismo grupo de unos días atrás. Cada día hay menos. Me imagino que hay inquietud en ellos. Y como Jesús conocía y sabía todas las cosas. Entonces el 67 me llama la atención poderosamente. ¿Por qué? Porque dijo entonces Jesús a los 12, a los que había llamado, a los que discipulaba día a día. Algo vio en ellos. O algo quiso también probar en ellos, no sabemos. Algo quiso probar en ellos. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Mira qué interesante. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Wow, me imagino que se quedaron fríos, que su maestro les dijera, Dios, en lugar de un abrazo en este momento, decir, ustedes son mis discípulos amados, no se preocupen, no se desanimen por lo que se están yendo, yo estoy con ustedes. No, se vuelve directo. Dice, ¿ustedes se quieren ir? ¿Se quieren ir con ellos? Así, frío, de una vez. ¿Sabes? A veces las situaciones que estamos viviendo, los desafíos de fe, porque estos tiempos, ¿sabe qué son estos tiempos? Desafíos de fe.
Tu fe está siendo desafiada, mi hermano. Familia, tu fe está siendo desafiada. Papá, mamá, tu fe está siendo desafiada. Esto es un desafío de fe. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y en el versículo 68, que es el que quería ver con ustedes, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Gloria a Dios por esta palabra. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Eso fue lo que Pedro pudo decir en este momento. Fue rápido, como que pienso en este momento, como que Pedro fue rápido. Y rápido pensó, bueno, y estos que se están devolviendo, ¿a dónde van? ¿En quién van a creer? Si es con Él que estamos seguros. Entonces de ahí viene la respuesta: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienvenido, bienvenida al reino de Dios. ¡Qué bendición! No tienes una religión, no. Bienvenido al reino de Dios. Este es el convencimiento en los momentos críticos. Aquí se está dando una crisis de fe, una crisis de fidelidad, una crisis de confianza. Y por esa crisis comienzan a dudar, y entonces dice que desde entonces muchos de sus discípulos, no era cualquier gente, no, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Que Dios tenga misericordia de mucho pueblo que en estos días se ha desanimado. Ya su fe no es la misma. Como me puso un hermano un mensajito en esta semana: pastor, ore mucho por mí, porque siento que estoy desmayando en mi fe. Y no es de criticar, no, es comprensible. Yo le di el consejo y yo le dije: no te preocupes, no te preocupes. Hay momentos difíciles y hay momentos donde sí, la fe tiende a debilitarse, pero no está sola. Entonces, aquí lo que se está viviendo es tiempo de crisis. Entonces, cuando ayer yo le oraba al Señor que comparto con mis hermanos, entonces el Señor habló a mi corazón, y me dijo el Señor: ¿crees en mí? ¿Tú crees en mí? Habla de eso. Habla de eso. Entonces te pregunto igual a ti, hermano: ¿sigues creyendo en Él? Familia, ¿sigues creyendo en Él? Eso es lo que cuenta hoy. Olvídate de los medios de comunicación. Vuelvo a repetir, no es que no nos importa, no. Estamos inmersos, clamando por eso, pero nada más clamando. Dios, es que hay gente que es como masoquista, hermano. Vio las noticias de la mañana. Luego ve la conferencia de prensa. Después vuelve a ver el resumen. Por la noche vuelve a ver las noticias. Uy, qué feo, hermano. Imagínate. Imagínate con qué ánimo me voy a ir a la cama, hermano. No. Nos informamos de lo esencial, de lo importante y ya. ¿Por qué nos informamos? Para estar orando y poniendo al Señor: toma control de todo esto. Pero ya me desconecto y comienzo a pensar en lo que estos relatos bíblicos nos están hablando. El centurión romano tenía un momento de crisis. Acá los discípulos en San Juan 6 tienen un momento difícil.
La congregación se está disipando. Y como le digo, se están yendo, escúcheme, se están yendo no cualquiera, no, los líderes, se están yendo los líderes aquí. Dice, porque eran los discípulos, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Hoy necesitamos líderes firmes, fuertes. Hoy necesitamos una iglesia fuerte. Bendito sea el Señor. Y esa es la iglesia con la que contamos. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Por qué razón? Porque, imagínate, mi hermano, nosotros somos los que hemos creído, y aquí ellos, Pedro da una confesión lindísima. Nosotros hemos creído, tú has creído, nosotros hemos creído y conocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor, alábelo que está vivo, mi hermanito. Y creo que hay una cita bíblica que yo quiero ver con usted también, que está en Hechos de los Apóstoles y en Hechos 4, bendito sea el Señor. Vemos nosotros una cita bíblica aquí muy, muy linda. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esto reafirma nuestra fe. Acuérdate de que en Hechos 4 está relatándonos que está Pedro y Juan en una crisis. ¿Por qué? Porque están ante el concilio. Están siendo acusados. Están siendo señalados. Porque claro, había habido un movimiento tremendo del Espíritu Santo. Y según San Juan, Hechos 4, vemos nosotros en el versículo 4 de Hechos, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era como 5,000. Claro, esto inquietó al concilio. Esto preocupó al concilio. ¿Y a quién crees que se trajeron? Se trajeron a los líderes. Pedro y Juan se los trajeron. Y entonces aquí los tienen, y entonces ellos comienzan a declarar la palabra. ¿Por qué? Porque estaban, imagínate, dice que estaban, mira el 5, estaban reunidos en Jerusalén, y estaban reunidos con los gobernantes, con los ancianos, con los escribas, con el sumo sacerdote Anás, con Caifás, con Juan y Alejandro, y todos eran de la familia de los sumos sacerdotes. Tenemos 2 discípulos en un momento de crisis. Imagínate, ellos 2 ahí, en medio de todo ¿cómo crees que estaba el ambiente ahí? Las miradas penetrantes, los ceños fruncidos. Imagínate lo que estaba pasando. Pero con la valentía que ellos hablan, dice el 11, mira el 11, declaran ellos, este Jesús, aleluya, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, dice aquí, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y todavía va más allá del 12, y en ningún otro hay salvación. Como diciendo, perdón, señores, aquí les vamos a botar a ustedes todos sus esquemas y todas sus doctrinas. En ningún otro hay salvación. Bendito sea el Señor. Porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo, dado a los hombres, en el quien podamos ser salvos. En ningún otro, mi hermano, familia, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. El poder de la palabra. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra que usted y yo hemos creído. Esa es la palabra en que estamos confiando.
Las palabras, gloria al Señor, aleluya, es la que nos llevan y nos dicen realmente en quién hemos creído. De ahí que nosotros vemos lo que es confesar la palabra. Por eso es que la Biblia lo dice, Romanos 10, 9 y 10, ¿verdad? Donde dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Esta mañana estamos escuchando la palabra de Dios. Esta mañana estás oyendo la palabra de Dios. Esta mañana está siendo alimentado tu espíritu con la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y eso nos da ánimo. Y eso nos motiva. Qué bendición para mí es sentarme aquí frente a ti, hablarte de algo tan importante, de algo que da vida, de algo que te garantiza que estás seguro, como es la palabra del Señor. Alabamos al Señor. Bendito sea Dios por eso. Y entonces eso es lo que se nos dice. Hay una cita del Salmo 33, 6. Mira lo que dice el Salmo 33, 6. Se lo busco, hermano, porque es importante que usted y yo lo veamos. Gloria al Señor. Mi hermanito, Dios es bueno. Dios es bueno. Y aquí es donde podemos decir, gloria al Señor, que tenemos seguridad y confianza en quien hemos creído. Te dije, no has creído en una religión más, no. Has creído en el Creador de los cielos y de la tierra. Has creído en el que tiene poder para salvar tu alma. Pero no solo tu alma, sino salvar tu familia y tu casa. Gloria al Señor. Salmo 33, 6, te dije. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, por la palabra. Ese es el poder de la palabra. Mira qué poder de palabra. Por esa palabra fueron hechos los cielos, pero no solo los cielos, no, todo el ejército de los cielos. Todo lo que se menciona en el astro celeste, ahí todo eso fue hecho por Dios. ¿Por qué? Por una palabra. Ahora decime, ¿te va a dejar caer el Señor en estos momentos? Jamás. ¿Te va a dejar solo el Señor en estos momentos? Jamás. Pudiera ser, dijo el profeta Isaías, pudiera ser que la mujer que dé a luz se olvide de lo que dio a luz. Pero dice por boca del Señor, el profeta, pero aunque ella se olvidare, yo jamás me olvidaré. Jamás me olvidaré. Entonces, estamos en las manos seguras. Ahora, ¿dónde necesitamos, mi hermano? ¿Dónde necesitamos confesar la palabra? En los momentos de crisis. Como estuvo este soldado romano, como estuvo Pedro y Juan. Crisis, en momentos de crisis. Yo hoy lo que estoy tocando con ustedes, confesiones de gente que creyó en momentos de crisis y vieron la gloria de Dios. Sí, estamos viviendo un momento de crisis, pero aquí es donde usted y yo tenemos que hacer valer lo que hemos creído y valer la palabra. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la palabra. Mire, hay una cita que usted la conoce, que está en Primera de Reyes 17. Y en Primera de Reyes 17 hay una cita que yo quiero ver con usted. Y le digo algo. Vea qué momento de crisis. Vea qué momento de crisis. Pero te digo algo. Si no hubiera sido de esta forma,
esta mujer, la viuda de Serepta, se hubiera muerto ella y se hubiera muerto su hijo. Y escuche, no solo por la crisis que se estaba viviendo, sino por lo que ya ella estaba confesando, porque ella confesó, lo confesó. Leamos, Primera de Reyes 17, 8. Y me llevaba el Señor anoche por muchos momentos donde la gente en tiempo de crisis que está aquí en la Biblia, por eso están aquí en la Biblia, hermano, porque hicieron valer su fe, porque confesaron la palabra en momentos de crisis. Dice, vino luego, Primera Reyes 17:8, a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón, mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beberla. Lo primero que le pide no está difícil, aunque sí es un poco crítico. Acuérdate que estaban en una sequía. Entonces imagínate, en una sequía, en estos lugares desérticos, ¿cómo crees que se cuidaba el agua? Pero bueno, él pide un vaso de agua, y entonces dice que yendo ella para traérsela, no puso objeción. El profeta volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ahora sí está viniendo aquí el desafío de fe. Dijimos desafíos de fe. ¿Cuándo? En momentos de crisis. ¿Cuándo viene tu desafío de fe? En momentos de crisis. Ahora sí viene un desafío de fe. Y entonces ella, versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija. Y ahora, escuche, lea, y ahora, dice ella, recogía 2 leños, como diciendo, no necesito ni mucha leña, no. Con 2 palos de leña se cocina esto y ya. 2 leños, dice aquí, para prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos, y diga conmigo, y nos dejemos morir. Para que los comamos y los dejemos morir. Ya esto es lo último que queda en la alacena. No hay supermercados, no hay comida en los estantes de la casa, no hay comida en la familia vecina, no hay comida en ningún lado. Ya este es el último alimento que vamos a consumir para morirnos. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué le dijo Elías? No tengas temor. ¿Qué te dice el Espíritu Santo en esta mañana? No tengas temor. No tengas temor. Pero pastor, me quedé sin trabajo. Pero pastor, no tengas temor. El Señor está contigo. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Desafío de fe. Probar tu fe. Cuando en los momentos de crisis. Confesar la palabra. Cuando en los momentos críticos. Y entonces dice aquí, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. De una vez Elías les da la palabra.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja, de tu tinaja, no escaseará. Aleluya, recíbalo. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí hay una palabra que se pone en el otro extremo de la balanza. La balanza de la vida, ¿cómo estaba? Ya para morirse. Nos vamos a morir. Pero viene el profeta y pone una palabra al otro lado de la balanza y se estabiliza. Pero ahora le toca a ella ejecutar esta palabra, creer esta palabra. ¿Qué nos toca a nosotros, iglesia, en este momento? Creer a la palabra. Es lo que nos toca. O estás diciendo como la viuda: de esta no salgo, nos vamos a morir. No, hermano. Él tiene cuidado de ti. No tengas temor. Entonces dice aquí, versículo 15. Entonces ella fue, diga conmigo, e hizo como dijo el profeta. Pero ¿qué dijo el profeta? Dijo una palabra que salió de la boca de Dios. El profeta lo que está es transmitiendo una palabra que recibió de Dios. ¿Qué estamos haciendo esta mañana? Transmitiéndote una palabra que está saliendo de la boca de Dios. Aleluya. Entonces ella creyó, lo hizo así como dijo el profeta. Y comió él, comió ella, comió su casa. No dice por ese día. ¿Por cuántos días? Dice tu Biblia. Por muchos. Diga conmigo, por muchos días. Por muchos días. Dios te va a sustentar. Por muchos días. Habrá alimento en tu mesa por muchos días. Habrá buena salud en tu casa, en tu familia, en tus hijos, por muchos días. Aleluya, por muchos días. Confiesa la palabra. Declara la palabra. Desafío de fe, momentos de crisis. Desafíos de fe en momentos de crisis. Si la viuda no hubiera creído a esta palabra del profeta, se hubiera muerto. Porque ya ella hasta lo había declarado. Se hubiera muerto. Entonces, imagínate qué está pasando o qué pasaría con hermanos que se están desanimando y están volviendo atrás. Se van a morir. Se van a morir. ¿Por qué? Porque lo primero que está muriendo es su fe. Pero hoy el Señor te dice, no tengas temor. Lo que le dijo el profeta a la viuda, sí, ve, hazlo, no tengas temor. ¿Por qué? Porque en tu casa va a haber alimento por muchos días, hasta que llueva. No tengas temor. Es lo que te dice el Espíritu Santo hoy. Es lo que nos dice el Señor hoy. Y siento la presencia del Señor con convicción de esto que estamos declarando. Gloria al Señor. Si vuélvase a su hermano que tenga ahí, dígale, no tengas temor. No tengas temor. Dígale a su esposa, no tengas temor, amor. Dígale a sus hijos, no tengas temor. El Señor está con nosotros. Estamos en las mejores manos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, gloria al Señor, Dios es bueno. Dios es bueno. Vayamos a ver declaraciones. Declaraciones en momentos de crisis. Me lo lleva usted para Mateo. Y Dios, qué cosa más tremenda es cuando Dios habla. Y bendito sea el Señor por eso. Porque Dios hace valer su palabra cuando nosotros más lo necesitamos. Alabado sea el Señor Jesús.
Y yo creo que en esto usted y yo tenemos que afianzarnos, pero en esto tenemos nosotros que dedicarnos. Y me lo llevo para Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 habla, gloria al Señor, de una tremenda declaración. 4.1. Mira lo que dice Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. La gran pregunta hoy a la iglesia: ¿la está sometiendo el enemigo a esta crisis o será el Espíritu Santo? ¿Qué crees? ¿Será esto de parte del enemigo? Bueno, sí, lo planeó, lo planificó y lo lanzó. Pero hablo aquí a la iglesia, que también le ha alcanzado esto. ¿Viene de parte del enemigo o por el Espíritu Santo? ¿Será esto un momento de prueba, de fe en la iglesia? Momento de prueba, aleluya, de fe. Entonces Jesús, Mateo 4.1, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Diga conmigo, lea conmigo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Crisis. Vino la crisis, tuvo hambre. Su cuerpo humano desfallecía. Tuvo hambre. ¿Y qué es lo que aprovecha el enemigo? Los tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque sabe que estás vulnerable. ¿Por qué? Porque sabe que estás en gran necesidad. ¿Por qué? Porque tantas cosas vienen. Tantas cosas vienen. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo sabía que en Jesús estaba el poder para hacerlo. En Jesús estaba el poder para hacerlo. Y entonces, aquí viene ahora sí. ¿Se acuerda San Juan 6? 68, 67, perdón. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Se acuerda Primera de Reyes? Ve y haz como has dicho, pero primero tráeme la mía. Desafíos de fe, momentos de crisis. ¿Qué está teniendo el Señor Jesús aquí? Un desafío de fe en tiempo de crisis. El Señor siempre lleva hasta el límite para probar tu fe. Aleluya. El Señor nos lleva hasta el límite y ahí prueba nuestra fe. Aquí está llevando a Jesús 40 días, 40 noches sin consumir nada de alimento en su cuerpo. Su cuerpo humano ya se resintió, sintió hambre. El hambre significa debilidad, carencia ya de energía. Eso representa el hambre. El límite, aquí vemos el límite y aquí es donde prueba el Señor. ¿Se acuerdan de lo que dice Hebreos? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
como diciendo, no porque era hijo lo dejó de lado, no, con él también trató. A veces creemos nosotros que como somos los ungidos, aquí, no, aquí, no, a todos Dios nos lleva a límites de fe. Y en el límite de fe es donde te prueba. Aleluya, alábelo. Dice el versículo 4, para ir terminando. Él respondió, Jesús le respondió al diablo y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. ¿Qué necesitas en los momentos de crisis, cuando llegas al límite de fe? Confesar la palabra, creer. La viuda estaba en su límite de fe. Consigo 2 leños para hacer lo que nos queda, lo comemos y nos morimos. Límite de fe. Hay mucha gente a estas alturas de esta crisis que ya está en su límite de fe. Hoy te dice el Espíritu Santo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Confiesa la palabra, habla la palabra, declara la palabra. Y esa palabra, te digo algo, Dios la va a honrar. Esa palabra, Dios la va a honrar. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que tiene poder. Esa es la palabra que tiene poder. Bueno, no lo digo yo, no lo digo yo. Lo dice la misma palabra. ¿Te acuerdas de Hebreos 12, 4:12? ¿Cómo es la palabra? Como espada de 2 filos. Penetra. La palabra es penetrante. Bendito sea el Señor. Voy terminando acá. Mira lo que dice en segunda de Corintios. Y en segunda de Corintios dice el apóstol Pablo en el versículo 12, segunda de Corintios 12:10, dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, límite de fe, crisis, cuando soy débil. Sintió hambre el Señor Jesús, estaba débil. Y vino en ese momento la prueba de fe. ¿Y qué sacó él? La palabra. Bendito sea el Señor. Pablo está diciendo, cuando soy débil, está hablando en mi humanidad, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Está hablando declaración de la palabra. Así que mi hermano, hermana, iglesia del Señor, la Escritura dice en el Salmo 18:2, el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerdo de mi salvación, mi altura inexpugnable. Salmo 18:2. El Señor es todo. Así es que hoy lo que el Espíritu Santo nos dice es, si tu fe está siendo probada porque llegó al límite, si la crisis la está permitiendo el Señor para probar quién es su verdadera iglesia, pues bienvenido. Nos tocó, hermano. Nos tocó, hermano. Ahora sí, declarar la palabra de quién somos, en quién creemos, a quiénes servimos. Nos tocó. Bienvenido. Que Dios nos dé fuerzas y fortalezas.
Dile al Señor conmigo, iglesia, Padre bueno, que esta palabra, Dios, que esta palabra, Padre, sea nuestra fortaleza, que esta palabra sea la que nos sustenta, que esta palabra sea, Señor Jesús, la que nos saque, Señor, victoriosos. Y ayúdanos, Señor, para confesar la palabra en los momentos críticos, en los momentos desafiantes de fe, Padre. Porque este es un momento desafiante. Este es un momento desafiante. Aquí nos estás probando quién verdaderamente ha creído en ti. ¿Quién está creyendo en tu palabra? Y tú lo haces para gloria de tu nombre. Señor, bendigo a tu iglesia. Bendigo a mi hermano. Y te digo, Señor, trae fortaleza sobre mi hermano. Si su salud está siendo quebrantada, Señor, tú vas para sanarle, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Pero en esta crisis, Señor, tú vienes, Señor Jesús, fortaleciendo y declarándonos que hablemos la palabra. Que hablemos la palabra. Gloria a Jesús. Si hoy te conectaste con nosotros por primera vez, pero todavía Jesús no ha entrado a tu corazón y no ha entrado porque tú no lo has invitado, este es un momento, invítalo. Eres un amigo, invítalo. Nada más dile, Señor, hoy no llegué a esta administración de la palabra, a esta predicación por casualidad. Tú me trajiste. Dígale, Señor, hoy te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Hoy, Señor, te pido que me laves con tu sangre preciosa. Hoy me arrepiento de todo pecado. Y a partir de hoy quiero caminar cerca de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Lávame con tu sangre preciosa en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Iglesia, gracias por todo el apoyo. Porque sabes algo, en estos días de crisis, si algo también nos ha fortalecido, además de la palabra, es la respuesta tuya. Es tu respaldo. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tus finanzas. Que hasta el día de hoy tú has sido fiel con lo que es del Señor, con tus ofrendas. Y hasta el día de hoy podemos decir que venimos saliendo adelante. Que Dios te bendiga por eso. Que Dios te guarde. Y te digo que el Señor siempre te va a recompensar. Nos gozamos bastante. El sábado, ayer hizo 8 días que un grupo grande de hermanos llevó el alfolí, pasaron a recogerlo. Otros hermanos quedaron muy dolidos porque se dieron cuenta tarde, pero tranquilo, no se preocupe, que ahí vamos a estar comunicando cuando vamos otra vez a recoger el alfolí para bendecir familias con necesidades. Pudimos bendecir familias con necesidades. Ese es el respaldo tuyo que cuenta bastante. Que Dios te bendiga. Recordarles que el martes tenemos, gloria al Señor, un estudio bíblico. Esto lo estamos haciendo por medio de Zoom, tocando temas. Este martes vamos a tocar el tema acerca de qué es la adopción, los beneficios de la adopción, quiénes son los elegidos para ser adoptados como hijos de Dios. Entonces es un tema muy lindo. Recordarles también de que las vigilias de oración de los viernes están tremendas. Lo más lindo es los testimonios que estamos recibiendo, testimonios preciosos de lo que Dios está haciendo. Y por supuesto los cultos de los jueves, donde estamos a las 7 de la noche compartiendo siempre la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que tengas una semana de mucha bendición en el nombre de Jesús. Amén.